A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que en estos momentos les invito para que meditemos en la Sagrada Escritura. Y hermanos, hermanas, en este día, el tema, seguramente si usted escucha el título, se va a quedar pensando un poco. El título del mensaje en este día es: el arrebatamiento desata la gran tribulación. Yo quiero que usted ponga atención, porque lo que yo le quiero decir con esta frase, el arrebatamiento desata la gran tribulación, es que entre tanto que la iglesia no sea sacada de este mundo, no puede comenzar la gran tribulación. Y que en el instante que la iglesia sea rescatada, se desencadena inmediatamente toda esa cantidad de acontecimientos que no son otra cosa que castigos a la humanidad porque no creyó en Cristo Jesús. Y una vez más quiero aclarar esto: esa serie de castigos que sufrirán también aquellos cristianos que tengan en poco su salvación, que estén perdiendo su tiempo y que así sean sorprendidos cuando venga Cristo a recoger a la iglesia. Qué ironía, ¿no le parece? Qué vergüenza. Habiendo conocido a Cristo, a poco habiendo caminado con Él un largo tiempo, suficiente para saber qué es el reino de Dios, suficiente para valorar lo que son las cosas espirituales, suficiente para mantenernos buscando a Dios constantemente y no tener que quedarnos para sufrir los castigos que vendrán sobre toda la humanidad. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, comenzamos con este tema. La pregunta es: ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Yo he entendido por la palabra de Dios que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Cuando yo menciono la frase la gran tribulación, me estoy refiriendo al tiempo de castigo que sufrirán los incrédulos, los que nunca creyeron en Cristo y que se quedaron aquí, que no fueron arrebatados con Cristo. Cuando yo hablo de la gran tribulación, hablo del tiempo de castigo que también sufrirán aquellos que conocieron a Cristo y no valoraron lo que es la salvación. Se confiaron, se orillaron, se expusieron y volvieron a vivir la misma vida antigua, pero solamente cubiertos con un manto de fe. Pero la verdad, estaban viviendo la misma vida antigua, solamente dentro de una iglesia. A eso me refiero cuando menciono la frase la gran tribulación. Cuando yo me refiero a la gran tribulación, me refiero a lo que se conoce como la ira de Dios. Y la ira de Dios, ya lo vamos a ver en otro estudio, tiene que ver con el castigo que recibirán aquellos que por no recibir la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, su Hijo, quien murió en una cruz
para salvarnos. Cuando una persona recibe la invitación a creer en Cristo, cuando una persona recibe el ofrecimiento de Dios, que es el sacrificio perfecto para que esa persona pueda recibir el perdón de sus pecados y pueda entrar a la vida eterna, entonces se está provocando la ira de Dios, porque está rechazando el favor de Dios, está rechazando algo que Dios da sin estar obligado a darlo, está rechazando algo que Dios da, fíjese bien, y que nosotros no estamos comprometidos a recibirlo, pero que si nosotros recibimos ese regalo, nos convertimos en hijos de Dios. Pero si nosotros rechazamos ese regalo de Dios después de ya ser enemigos de Dios por la herencia de Adán, que es el pecado, entonces la ira de Dios se manifiesta todavía más terrible sobre esa humanidad. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, les invito ahora sí a que leamos el libro del profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1, y solamente voy a leer la parte que yo necesito para nuestro tema. No estoy tratando de esconder nada de la escritura. Simplemente el resto del versículo no nos sirve para nuestro tema, no habla de nuestro tema, por eso no lo tomo en cuenta, buscando con ello no confundirle a usted y que le sea más fácil descubrir lo que estamos buscando en este día. Si es que la iglesia pasará por la gran tribulación o no pasará por la gran tribulación. Bueno, dice así la palabra del Señor. Acuérdese, vamos a leer de la mitad hacia el fin de ese versículo. Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ponga mucha atención. Aquí se hace referencia a un tiempo de angustia terrible, un tiempo de gran tribulación. Y le digo, solamente tomo en cuenta la segunda mitad del versículo, porque es lo que necesitamos. Ahí hace referencia a la gran tribulación y a algo más que está maravilloso. Lo primero, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y oiga lo que dice enseguida: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchas veces, cuando escuchamos que alguien enseña que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, se enseña de esta manera: la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero Dios no la va a salvar, o más bien, pero Dios no la va a guardar sacándola, sino la va a guardar durante la gran tribulación. Y como le digo, cada uno de nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios,
necesitamos meternos en la presencia de Dios para tener la revelación del Espíritu Santo. Porque si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, una sola idea puede hacernos torcer del camino. Por ejemplo, mire lo que dice aquí. Será tiempo de angustia. Habla de esa gran tribulación. Habla del tiempo de los castigos que Dios dará a los incrédulos, a los desobedientes, a los rebeldes. Y dice así, será tiempo de angustia. Está señalando el tiempo de castigos, el tiempo de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahí menciona una cosa. Fíjese bien lo que estamos leyendo. Por eso es importante, hermanos, que entendamos la Sagrada Escritura. De otra manera, cualquiera puede venir con una filosofía, con una forma de entender, y rápidamente nos envuelve y nos vamos. A mí me ha gustado siempre tener mucho cuidado en los detalles, en los puntos importantes. Al menos creo yo que son puntos importantes. No sé si a usted le parezca o no, pero yo puedo ver la primera parte, que es: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hasta ahí yo cierro esa parte donde hace mención acerca de ese tiempo de castigos, de ese tiempo de gran angustia, de ese tiempo de gran tribulación. Y ahí enseguida existe un pero, como decimos a veces. Ahí dice, pero, fíjese, pero, eso es muy importante, la palabra pero en aquel tiempo, note esto, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si dice en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y el pueblo pasa todo el tiempo de la gran tribulación, donde toda la humanidad va a ser azotada, va a ser castigada, ¿de qué va a ser librado el pueblo? Si el pueblo va a durar recibiendo castigos todo el tiempo que esos castigos vengan sobre los incrédulos, sobre los desobedientes y sobre los rebeldes. No sé si me está entendiendo. Por un lado, ya entendemos claramente la primera parte. Y la primera parte es: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Note esto. Ahí habla del tiempo de angustia, habla del tiempo de castigos, habla del tiempo de la gran tribulación, que, como le digo, para mí la gran tribulación es la ira de Dios. Cuando se derrama la ira de Dios, cuando Dios azota a los incrédulos, a los desobedientes, a los rebeldes. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Oiga bien, está hablando de una gran tribulación, de un tiempo de angustia que empieza aquí y termina aquí. Oiga bien, pero luego dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Como le digo, si habla de que el pueblo es libertado, es porque el mundo está aprisionado bajo ese castigo, es decir, es porque el mundo no puede salir, no puede escaparse
y está bajo el castigo de Dios. Sometido, tiene que soportar. Y aquí dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué va a ser libertado el pueblo? Si el pueblo de Dios, si la iglesia de Cristo o el remanente de Israel, grábese esta frase porque luego le voy a explicar por qué menciono también el remanente de Israel. Entonces, una vez más, descubrimos la primera parte, que es la manifestación de la gran tribulación, la manifestación de la ira de Dios, la manifestación del tiempo de gran angustia que viene sobre este mundo. Porque si usted está leyendo en la Biblia Reina Valera, que es la misma que le estoy leyendo en estos momentos, usted va a descubrir que antes de empezar a leer el versículo 1, ahí en el capítulo 12 de Daniel, aparece una inscripción en letra negra. Y esa inscripción en letra negra dice así: el tiempo del fin. Eso quiere decir que esto que está a punto de dársenos a conocer sucederá en el tiempo del fin, cuando ya se acerque el fin de todas las cosas. Y déjeme decirle, lo último que va a suceder en esta tierra es la serie de castigos sobre los incrédulos, sobre los desobedientes, sobre los rebeldes. Eso será lo último, eso será el fin, porque culmina ese tiempo de gran tribulación con la manifestación de Cristo mismo, destruyendo a los ejércitos del anticristo, aprisionando a el anticristo y al falso profeta y lanzándolos al lago de fuego. Entonces, estos son tiempos del fin. Pero recuerde esto, dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando del tiempo de angustia, de sufrimiento, el tiempo de castigos sobre la humanidad incrédula y desobediente. Hasta ahí. Y enseguida dice, pero hay un pero. Si no hubiera un pero, pues tendríamos que decir entonces sí, hay que pasar por ahí. La iglesia, el remanente de Israel también, que como le digo, estoy mencionando al remanente de Israel porque luego usted se va a dar cuenta la razón por la cual lo menciono en estos momentos. Pero ahí dice, pero en aquel tiempo, ahí podemos nosotros hacer una separación. Pero en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo que venga aquella gran angustia, en el tiempo que venga aquella gran tribulación, en el tiempo que se vayan empezando a desarrollar aquella serie de castigos. Oiga, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Para que diga será libertado tu pueblo, aquí hay varias cosas. Se habla del pueblo de Dios, se habla del pueblo de Israel que ha estado pendiente de obedecer a Dios. A eso le llamo yo el remanente de Israel. Pero en aquel tiempo, fíjese bien, cuando aquello suceda, cuando aquello empiece a manifestarse, será libertado tu pueblo. Para que diga será libertado tu pueblo, primeramente es el pueblo de Dios, es la propiedad de Dios, son los hijos de Dios, son los redimidos de Dios,
sobre los cuales no se puede derramar la ira, ni el castigo, ni la gran tribulación. En aquel tiempo, cuando venga aquel tiempo, será libertado tu pueblo. Como le digo, si dice aquí, será libertado tu pueblo, ¿de qué va a ser libertado? Lo único que aparece ahí es ese tiempo de gran angustia. Lo único que aparece ahí es ese tiempo de gran tribulación. Lo único que aparece ahí es ese tiempo de terribles castigos. Entonces, si en ese tiempo será libertado su pueblo, entonces tiene que ser libertado de la gran tribulación. Y le decía, el pueblo de Dios es libertado porque antes de eso el pueblo de Dios está como encerrado en una jaula, como encerrado en una prisión de donde no puede salir. Y es que aquí me refiero a que el hombre no puede ir a Dios, no puede salir de este mundo e ir a la gloria. No alcanza, no le da la estatura por sí mismo para alcanzar el reino de Dios. Entonces Dios ofrece el reino de Dios que se mete a la tierra, eso lo vimos en estos días, para que el pueblo crea en Cristo, deje de ser un desobediente, deje de ser un rebelde y se escude, se refugie en el reino de Dios, como ese lugar que ponen los gobiernos en otros países. Se recuerda que mandan a un representante del presidente a otro país, y en ese país se abre una oficina, y en esa oficina hay un representante del gobernante de otro país. Entonces ahí es donde se refugian los creyentes en Cristo. Al creer en Cristo, dejamos de estar sujetos, sometidos a este mundo que solamente espera el juicio de Dios y los juicios de Dios, los castigos de Dios. Y tenemos libertad para salir de este mundo refugiándonos en Cristo Jesús. Refugiándonos en esa dependencia que es propiedad del reino de los cielos, en la embajada celestial. Mi hermano, mi hermana, esto está maravilloso. Nada más grábese esto, que dice la palabra de Dios en un solo versículo, y todavía en la mitad del versículo. Oiga esto, estamos leyendo solo la mitad del versículo y dice: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Habla de un tiempo de gran angustia, de un tiempo de terribles castigos. Habla de un tiempo de gran tribulación, desde que empieza hasta que termina. Y son castigos a la humanidad incrédula, rebelde y desobediente, desde que empieza hasta que termina. Y si dice en aquel tiempo, cuando venga aquel tiempo, cuando se manifieste aquel tiempo, será libertado tu pueblo. Entonces vienen los castigos sobre toda la humanidad, vienen los castigos sobre todos los desobedientes, vienen los castigos sobre todos los rebeldes, vienen los castigos sobre todos los incrédulos. Pero como el pueblo de Dios ha recibido la redención, es libre para salir. Entonces el pueblo de Dios no debe pasar por los castigos divinos porque no es un incrédulo.
porque no es un desobediente, porque no es un rebelde. Por eso dijo Cristo: y será que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Creímos en Cristo, estamos en esta tierra porque tenemos que predicar el Evangelio para que otros más sean libres. Llegado el momento que se vaya a desencadenar toda esa serie de castigos, cuando se vaya a empezar la gran tribulación, nosotros somos libres para salir. El resto de la humanidad no es libre, está cautiva, son prisioneros. Su misma incredulidad, su misma rebeldía, su misma desobediencia no les dejan salir. Pero nuestra credibilidad en Cristo, nuestra obediencia a Cristo, nuestra entrega a Cristo nos hace que las alas nos sirvan para salir. Y como le digo, si dice ahí: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y si el pueblo tiene que pasar todo el tiempo de angustia, todo el tiempo de gran tribulación, todo el tiempo de castigos, no se puede decir que al final será libertado, porque al final entonces todos fueron libertados. Si dice será libertado tu pueblo, es que viene esa serie de castigos sobre la humanidad incrédula, viene toda esa serie de castigos sobre la humanidad desobediente, viene toda esa serie de castigos sobre la humanidad rebelde. Pero cuando ya hayan salido, cuando hayan sido libertados los del pueblo de Dios. Ahora, mire aquí, y grábese esto, yo le mencioné la salida del pueblo de Dios hablando de la iglesia que no ha de pasar por la gran tribulación. Pero también le estuve mencionando de la liberación del pueblo de Dios, hablando del remanente de Israel. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que podemos salir tanto la iglesia militante, la iglesia obediente, la iglesia consagrada, podemos salir antes de que empiece la gran tribulación. Y juntamente también aquellos israelitas que se mantuvieron esperando a su Mesías, que se mantuvieron esperando en Dios. Porque termina diciendo: todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro, ¿qué? Todos los que se hallen escritos en el libro serán libertados. En otras palabras, llega el momento cuando Dios va a derramar su ira sobre este mundo desobediente, incrédulo y rebelde. Llega el momento cuando ya Dios determina que se acabó la oportunidad para salvarse por la predicación del Evangelio. Y entonces, lo que hace aquí, que todo aquel que está escrito en el libro de la vida sale. Note esto: será libertado tu pueblo. Todos los que estén escritos en el libro de la vida. Acuérdese de esto: está escrito en la palabra de Dios que cuando una persona cree en Cristo, por allá dice en Juan 1:12, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y así como cuando nosotros nacimos en este mundo, se nos registró
en un libro, en un cierto lugar, y ahí entonces nosotros aparecemos como nuevos ciudadanos en este mundo. También cuando se cree en Cristo, uno nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, se registra tu nombre en gloria. Por lo tanto, al creer en Cristo, desde el momento que verdaderamente se cree en Cristo, se nace de nuevo y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y aquí dice: será libertado tu pueblo, y tu pueblo es aquel de quien su nombre aparece en el libro de la vida. ¿Por qué cree que le digo siempre que nosotros debemos mantenernos buscando a Dios todo el tiempo? Dios jamás va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Dios, cuando nosotros creemos en Cristo verdaderamente, Él nos da el nuevo nacimiento, porque es el Espíritu Santo el que produce la regeneración o nuevo nacimiento. De manera que Dios nos da la nueva vida y nosotros experimentamos la nueva vida. Pero esa nueva vida se tiene que alimentar. Se alimenta con la comunicación con Dios. Se alimenta con la lectura de la palabra de Dios. Se alimenta con la oración. Se alimenta acudiendo constantemente a adorar a Dios en la iglesia. Así se alimenta la nueva criatura. Si nosotros de pronto nos descuidamos, ya no leemos la palabra de Dios, ya no oramos, dejamos de ir a la iglesia, nos envolvemos en otras cosas que no son de Dios. Fíjese bien, nuestra falta de atención a Dios está haciendo que nos vayamos alejando de Dios. Y ese descuido, ese alejamiento de Dios, es lo que va haciendo que de pronto nuestro nombre vaya viéndose más borroso y más borroso y más borroso, hasta que de pronto desapareció del libro. Así es que por eso es que no todos los que dicen yo soy cristiano, no todos los que leen la Biblia, no todos los que van a una iglesia, no todos los que oran ciertos días van a ser libertados, según lo que dice aquí Daniel capítulo 12. Serán libertados los que tengan sus nombres bien claros en el libro. Y una vez más, los que tienen sus nombres escritos en el libro no deben de pasar por los castigos a la humanidad rebelde, a la humanidad incrédula, a la humanidad desobediente. No deben pasar por esos castigos. De eso van a ser libertados, porque son hijos de Dios. Y Dios no viene a castigar a sus hijos. Dios viene a castigar a los que no quisieron ser sus hijos porque rechazaron el sacrificio de Cristo. Dios viene a castigar a todos aquellos que un día creyeron en Cristo, pero que se descuidaron o que pensaron que podían estar con Cristo y de pronto hacer lo que les placiera fuera, y así vivieron. Y lo único que se ganaron fue que, porque su nombre ya no estaba claro en el libro, tuvo que pasar por los castigos que Dios traía para otras personas, no para sus hijos. Así es que una vez más lo leo todo completo. Daniel capítulo 12, en la segunda mitad del versículo, donde dice: será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Me encanta esta palabra, pero, fíjese bien, pero en aquel tiempo, cuando venga aquel tiempo, será libertado tu pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? Los que se hallen escritos en el libro. Los que se hallen escritos en el libro no pasarán por esos castigos, no pasarán por esa angustia. ¿Qué le parece si vemos lo que dice aquí la Sagrada Escritura? Dios dice, en aquel tiempo será libertado un pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjese bien, Dios no dice, en aquel tiempo será probado ese pueblo. Ojalá que me entienda. Si el pueblo de Dios, si los que están escritos en el libro tuvieran que sufrir los castigos, tuvieran que pasar por la gran tribulación, tendría que hacer alusión, tendría que dar a entender la palabra de Dios, que el pueblo de Dios, que los que están escritos en el libro, tienen que ser probados. Pero eso no dice la palabra de Dios. Fíjese bien, Dios dice, en aquel tiempo será libertado el pueblo de Dios, los que se hallan escritos en el libro. Dios no dice, en aquel tiempo será probado ese pueblo, pasará por una prueba ese pueblo. Dios no dice, todos los que se hallen escritos en el libro van a pasar por una prueba terrible. Ahí dice que viene tiempo de angustia, que viene tiempo de gran tribulación, que vienen días terribles. Pero de ese tiempo de gran tribulación, de esa angustia terrible, de esos castigos tremendos, serán libertados los que forman el pueblo de Dios, los que se hayan escritos en el libro de la vida. Entonces, terminamos aquí para seguir con otro lugar, otra Biblia, a ver qué encontramos por ahí. Dice así, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Oiga, acuérdese de esto. Si nosotros estamos escuchando algo que estaba escrito en otro idioma y nos es traducido a nosotros, puede haber que algunas palabras tuvieron que cambiarlas porque no pudieron expresar lo mismo que nosotros entendemos los que conocemos el idioma. El asunto es este. Podríamos ver de esta manera esa misma escritura de Daniel capítulo 12 versículo 1. ¿De qué manera, hermano Rodríguez? Escuche. Se lo voy a leer a ver si nos quedaría bien ahí. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero todos los que se hallen escritos en el libro, en aquel tiempo de angustia, serán libertados. Fíjese bien, el tiempo terrible de angustia será sobre esta humanidad que no tendrá otra salida. Oiga bien, aquí hay una diferencia. Se habla de los libertados. El libertado es el que sale de aquella prisión. Y una vez más le recuerdo, este mundo está como en una prisión. Esto usted lo puede ver así con una forma similar en Romanos 7, donde dice que la ley tiene cautivo al hombre y el hombre
tiene que morir al final sometido a la ley, y que solamente puede unirse con Cristo si se declara unido con Él en su muerte. En otras palabras, lo que estoy buscando decirle en estos momentos, y se lo voy a leer una vez más, a la manera como yo lo estoy mirando, ese mismo versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo lo veo de esta manera: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso está exactamente igual como está escrito. Lo siguiente también se encuentra en ese versículo, pero se encuentra después. Es donde le digo que a veces hay diferencia en lo que se traduce de un idioma a otro, porque ahí es donde a veces como que no concordamos. Ya vimos la primera parte exactamente igual, así la pongo, pero enseguida pongo esto: pero todos los que se hallen escritos en el libro, en aquel tiempo, cuando aquello suceda, serán libertados. El tiempo terrible de angustia viene sobre toda esta humanidad que no encontrará salida o escape. Grábese esto: viene la ira de Dios sobre la humanidad. Nadie, excepto los que estemos en Cristo, tenemos oportunidad de escaparnos de esa angustia. Y es precisamente lo que dice la palabra de Dios: serán libertados los que forman tu pueblo. ¿Quiénes son los que forman tu pueblo, Dios? Los que están escritos en el libro de la vida. Entonces, mi hermano, este solo versículo tiene una profundidad tremenda. Grábese esto: este mundo no puede escapar de la ira de Dios. Este mundo va a tener que sufrir los castigos de Dios por su incredulidad, por su desobediencia, por su rebeldía. Tienen que sufrirlo, no tienen escapatoria. Sin embargo, dice, serán libertados. Eso sí pueden salir. Serán libertados los que forman tu pueblo. Y los que forman tu pueblo son los que están escritos en el libro. Entonces, recuerde esto: si usted puede mirar lo que tengo yo detrás mío, usted que puede ver el video, detrás mío aparece una novia recién casada que está subiendo y está siendo recibida por el esposo. Entonces, esta mujer viene representando el pueblo de Dios, que sí puede escapar, que es libertado de los castigos que vienen sobre los incrédulos, los desobedientes y los rebeldes. Entonces, el tema en este día es, acuérdese, el arrebatamiento, grábese esto, desata la gran tribulación. Daniel capítulo 12, Dios habló de un tiempo de angustia terrible que dice, nunca ha habido un tiempo como ese ni lo habrá. Un tiempo de gran angustia. En cuanto va a llegar ese momento, en cuanto se va a manifestar ese momento, los que pueden ser libertados salen libres. Como vemos a esa mujer que sale, que esa mujer la forman todos los redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando vemos a esa mujer o la imagen de esa mujer, está representando a la iglesia,
Acuérdese que en la Biblia aparece la iglesia como la esposa de Cristo y Cristo el esposo. Entonces, Dios no va a castigar a la esposa de Cristo, porque precisamente Cristo es el que sufrió los castigos que merecían sus rebeldías, sus desobediencias. Al creer en Cristo que murió y resucitó, entonces desaparecen ya esos cargos que había por causa de sus desobediencias, de sus rebeldías. Y entonces cuando se manifiesta ese tiempo de angustia, de tribulación, instantáneamente, apenas Dios esté decidiendo que se acabe el tiempo, que va a castigar a los rebeldes, a los desobedientes y a los incrédulos, apenas Dios esté sintiendo aquello, y ya está liberándose la iglesia y se está encontrando con Cristo. Acuérdese, son los que están escritos en el libro de la vida los que salen. Y le mencioné mucho acerca de ser liberados como los pájaros que salen de la jaula cuando de pronto andan agitándose ahí, no pueden salir, y de pronto la puerta de la jaula se abre como por un milagro. Así vamos a estar todos como encerrados en esta jaula, pero cuando Dios decide castigar a los desobedientes, se abre una puerta que le da salida al pueblo de Dios, a los que están escritos en el libro de la vida, y empiezan a derramarse los castigos sobre los incrédulos, los desobedientes y los rebeldes. Por eso el título del mensaje en este día es: el arrebatamiento desata la gran tribulación. ¿Qué le parece si leemos una escritura más? Y ahí vamos a terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Oiga, cómo se pasa el tiempo. Y al menos para mí es muy interesante descubrir todas estas cosas. ¿A poco habrá personas que ni siquiera han puesto atención porque creen que no debe de ser así? Bueno, cada quien es libre de creer como quiera. El día que estemos delante de la presencia de Dios, nos daremos cuenta si estábamos en lo correcto o no. Pero creo que el Espíritu Santo nos muestra en este momento si aquello que estamos descubriendo es verdad o no. Y mire lo que dice acá en el Evangelio según Lucas. Dice así, en el capítulo 21, versículos 34 hacia el 36. Les voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual, porque me encantó la manera como lo está traduciendo esta Biblia. Mire qué precioso. Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Y esta Biblia tiene una inscripción en letra negra en la parte superior antes de empezar a leer el verso 34. Y en esa inscripción, en esas letras negras dice: Jesús advierte a sus discípulos. Una advertencia de Jesús a sus discípulos. Oiga lo que dice Lucas 21, versículos 34 al 36. Tengan cuidado. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Tengan cuidado. No pasen el tiempo pensando en banquetes y en borracheras. ¿Qué está diciendo con eso el Señor? Más vale que se aperciban. Más vale que estén alertas. Más vale que caminen con mucho cuidado y no pierdan su tiempo en banquetes o en borracheras, quiere decir en las cosas que satisfacen a esta carne. Exhorta a sus discípulos: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece,
porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. ¡Qué tremendo! Verso 35. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Mire qué tremendo. Dice, ustedes ya tienen la libertad de Cristo. Ustedes ya no pertenecen a este mundo. Eso dijo el Señor Jesús en su oración en Juan capítulo 17. Padre, estos que me diste ya no le pertenecen al mundo. Eran tuyos y me los diste y ya no son del mundo. Mire lo que dice aquí. Una vez más, tengan cuidado. Nos está hablando a los que hemos creído en Cristo, a los que nos hemos convertido en hijos de Dios, para que no nos conformemos a lo que vemos, para que no estemos perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo. Tengan cuidado. No pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece. Ahí nos lo dijo todo ya. Conságrense a Dios. No vivan sus días en la tierra como si no conocieran a Dios, viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque dice en el verso 34 todavía, al final, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Hablar del fin del mundo es hablar de los últimos días. Hablar de los últimos días es hablar de la venida de Cristo a arrebatar a la iglesia. Y dice el verso 35, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos consagramos, ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Fíjese bien. Nos está diciendo, ustedes creyeron en Cristo, ustedes son libres, ya no pertenecen al mundo, pero si ustedes no hacen la diferencia, cuando menos acuerden, les va a sorprender la venida de Cristo por su iglesia y ustedes se encontrarán como animales atrapados en una trampa. Ustedes se sorprenderán, llorarán, gritarán y dirán, yo era libre, ¿por qué no puedo salir de acá? No puedes salir de ahí porque no tuviste en cuenta la nueva vida, el orden espiritual. Y termina diciendo el verso 36, por eso estén siempre alerta, oren en todo momento, oiga, para que puedan escapar, para que puedan ser libertados, como dice allá en Daniel capítulo 12, versículo 1. Verso 36, Lucas 21, 36, por eso estén siempre alerta, oren en todo tiempo, está diciendo tengan buena comunión con Dios, para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder, y así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Los incrédulos, los desobedientes, los rebeldes, se quedarán atrapados en este mundo para sufrir todos los castigos que vienen. Solamente alguien podrá escapar, y al decir escapar es que no va a ser atrapado para ser azotado ahí. Solamente alguien puede escapar, quien pertenece al pueblo de Dios, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, hermanos, otra vez hablé tanto que de pronto digo, Dios mío, hablo tantas cosas. ¿Será que alguien me entendió? Yo siento que Dios nos ha hablado.